presentes, sabemos por Aníbal que son días de mucha lluvia allá, así que por eso quizás está dificultando un poquito la conexión. Agradecemos a la doctora Carla Gobi, médica reumatóloga, clínica y reumatóloga del Sanatorio Allende, con quien tengo el gusto de trabajar y compartir algunos pacientes. Que bueno, hoy nos va a dar esta disertación súper importante porque es una patología muy prevalente en la zona del Chaco salteño. Así que bueno, esperamos que la aprovechen, le saquen el jugo a esta charla, que hagan todas las preguntas que tengan, después las pueden hacer por el chat y yo se las voy leyendo a la doctora. Recuerden inscribirse para que podamos enviarles los certificados y también silenciar los micrófonos, así no tenemos problemas para escuchar. Buenos días, Doc, y te dejo la palabra. Buenos días. Bueno, buenos muchas días. Gracias por la... ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, doctora? Doctora Gobi, muchas gracias por su presentación. Nosotros que hace muchos años vamos por el Chaco salteño, siempre nos ha sorprendido el porqué de tantas artrosis y artritis, en esto, si es por el agua, por el calor, por la zona, por la alimentación, pero le digo que realmente son artrosis deformantes, ¿no? Y bueno, como urólogos, como cirujanos, como clínicos, a veces nos cuesta mucho poder darle una explicación a esto. Bueno, la escuchamos y muchas gracias por su presencia. Bueno, gracias a ustedes. Yo les quería decir que para mí esta es una reunión muy importante, de las más importantes que he tenido, porque es compartir con ustedes la discusión de casos y bueno, y darle algún tipo de apoyo, aunque sea a la distancia. Con respecto a lo que decía el doctor de por qué tanta artritis, bueno, nosotros conocemos que también tiene que ver la genética, y lamentablemente en las poblaciones nativas americanas la genética no les favorece para las artritis, y son los que tienen artritis más deformantes y más graves. Los pacientes que vemos que son del norte, que llegan al sanatorio, son los que tienen características de gravedad, digamos, más importantes. Así que, bueno, la respuesta también es genética. Yo voy a empezar a compartir una presentación que me gustaría que ustedes durante mi charla puedan escribir en el chat si hay alguna duda o me puedan inclusive interrumpir. ¿Nosotros se ve bien ahí? Sí, se ve perfecto. ¿Pueden ver? Perfecto. Perfecto, bueno, Doc. La idea era hablar sobre la artritis reumatoide y recordarles que la artritis reumatoide, si bien tiene una manifestación muy importante que es la articular, es una enfermedad sistémica, es decir, que puede afectar cualquier órgano o sistema. De hecho, la causa de muerte de la mayoría de los pacientes con artritis es cardiovascular. Así que bueno, y también disminuye la cantidad de años de vida. No se conoce bien su etiología y el curso clínico es variable. Para los que han estado escuchando lo que decía recién Aníbal, él contaba que su paciente estaba un tiempo muy afectado con artritis y otro tiempo un poco mejor. Esa es una de las formas de evolución de la artritis reumatoide. Cursar con episodios de exacerbación y remisión. Entonces la artritis es una enfermedad destructiva. Antes se pensaba que era una enfermedad benigna y se le decía a los pacientes que de esto no se iban a morir, pero bueno, todos estos conceptos han cambiado. Y la artritis se caracteriza por la infiltración de células del sistema inmune en la articulación. Allí se liberan citoquinas, sustancias químicas que son proinflamatorias y factores de degradación que van destruyendo el hueso. Entonces, ustedes acá a la izquierda tienen una articulación normal y a la derecha tienen una artritis reumatoide establecida. A mi izquierda y a mi derecha.
Nosotros cuando tenemos este nivel de destrucción ya no podemos hacer mucho, por lo cual preferimos actuar en esta situación donde todavía la articulación está normal y podemos salvarla. Hay una susceptibilidad genética, de la cual hablábamos recién con el doctor Humberto, y también hay algunos factores ambientales que son muy importantes, que hacen que esta genética se pueda expresar. Y los factores ambientales que han sido, digamos, estudiados más importantes son la periodontitis, o sea, tener la boca en mal estado y con un germen que se llama Porphyromonas gingivalis, hace que se desencadene la artritis reumatoidea. El microbioma, es decir, los gérmenes que habitualmente están viviendo en la boca, en los bronquios también existe un microbioma, los bronquios no son estériles. El tabaquismo es muy importante porque le da gravedad a la artritis y puede hacer que se desencadene y le da resistencia también al tratamiento. O sea, es muy importante actuar sobre estos factores. Y el microbioma del intestino. Todos estos factores que han sido identificados hacen que se produzcan modificaciones epigenéticas, que son modificaciones químicas, que hacen que el organismo pierda la tolerancia hacia sus mismos tejidos, que se produzcan autoanticuerpos, como los anticuerpos anticitrulina, que también se llaman ACVA, el factor reumatoide, y que se activen las células dendríticas, las células T y las células B, que vayan a infiltrar la membrana sinovial, que en ese momento se produce la sinovitis asintomática, a lo mejor muchos años antes de que se produzca la clínica, y la clínica incluye inflamación, dolor, rigidez y daño. O sea que desde el momento en que tenemos una susceptibilidad genética hasta el momento en el que tenemos un paciente con artritis, pueden haber pasado muchos años. Bueno, la sinovitis es un tejido, es la membrana sinovial inflamada, que invade y destruye el cartílago y el hueso, y se produce un aumento de la angiogénesis, es decir, de los vasos sanguíneos, que esto es importante porque después les voy a contar que esto se puede ver con la ecografía Power Doppler, y que es un parámetro que nos está hablando de la calidad del tratamiento que le estamos dando. Si nosotros hacemos un control con ecografía y hay mucha angiogénesis o hiperplasia sinovial, estamos quedándonos cortos. Es importante recordar que el diagnóstico de la artritis reumatoide, tal como decía Aníbal, es clínico, y es muy importante tener en cuenta la semiología del dolor, por eso la historia clínica tiene que ser adecuada y cuidadosa. Es importante considerar qué articulaciones están inflamadas, porque si bien es más frecuente que sean las articulaciones pequeñas y de forma simétrica, pero también la artritis reumatoide puede empezar en articulaciones grandes y asimétricamente, aunque esto no es lo habitual. Lo habitual, para que ustedes recuerden, es una artritis simétrica y de pequeñas articulaciones. Es muy importante el diagnóstico precoz, porque cuanto antes yo detenga la enfermedad, va a ser mejor la respuesta a largo plazo. Y también considerar que ningún hallazgo ni prueba de laboratorio son patognomónicos, porque esto no es como la diabetes, que yo tengo la glucemia alta y hago el diagnóstico de diabetes. Hay pacientes que tienen factor reumatoide altos, sobre todo los que tienen más de 65 años, un 25% de ellos ustedes van a encontrar el factor reumatoide o van a encontrar los anticuerpos antinucleares y no van a estar enfermos de artritis. Y al revés, también hay un porcentaje de pacientes, que también es un 30%, que pueden tener los anticuerpos negativos y tener artritis. O sea que las pruebas de laboratorio son realmente complementarias y no nos definen un tratamiento. Igual me gustó el ejemplo que trajo Aníbal del antistreptolicina O,
Si yo tengo un AELO alto, no quiere decir que el paciente tenga fiebre reumática, quiere decir que estuvo en contacto con el estreptococo. Puede haber tenido una bronquitis, una rinitis o nada, pero ha estado en contacto con el estreptococo. Entonces, eso tampoco es diagnóstico. En estas enfermedades lo más importante es hacer una semiología y una historia clínica cuidadosa. Hay algunos conceptos que son históricos, que los comentamos recién, por ejemplo, cuando les decíamos a la gente que de esto no se iba a morir, que tenía que acostumbrarse a convivir con el dolor y que no tiene cura. Bueno, todo esto ha cambiado porque se ha demostrado que la mortalidad global y por enfermedad cardiovascular en pacientes con artritis reumatoide está aumentada. Los pacientes con artritis tienen mayor mortalidad por cualquier causa y también tienen mayor mortalidad cardiovascular, por lo cual es muy importante controlar los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular como la hipertensión, el tabaquismo, la dislipidemia. Si se tiene que acostumbrar a vivir con el dolor, está demostrado que la artrosis, la artritis reumatoide, son las que producen mayores costos para el sistema de salud. Pero este no es solo el dolor, sino que el dolor va a traer aparejado déficit musculoesqueléticos, declinación de la función física, alteración de la calidad de vida, daño acumulado en comorbilidades y daños socioeconómicos como costos médicos directos, discapacidad laboral, disminución de la participación social, y acá podemos agregar depresión también. Todavía no tiene cura, pero tenemos muy buenos tratamientos. Cuando nosotros pensamos en tratar la artritis, tenemos como objetivo controlar la actividad de la enfermedad, que eso se puede hacer solamente con antiinflamatorios y corticoides, como hablamos al principio, minimizar el daño, que eso se hace con las drogas inductoras de remisión, al igual que aumentar la sobrevida. Si nosotros no detenemos la enfermedad con la medicación adecuada que detiene la artritis, entonces no vamos a aumentar la sobrevida, solamente le vamos a mejorar la calidad de vida y vamos a estar fallando en alguno de los tratamientos, ¿sí? Bueno, en los últimos 15 años hubo una revolución en el tratamiento de la artritis, porque aparecieron nuevos tratamientos, pero sobre todo porque se comprendió que el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano con drogas que detienen la enfermedad mejoran el pronóstico. Para tratar de lograr eso, se desarrollaron nuevos criterios de clasificación y nuevas estrategias de tratamiento, que son los tratamientos por objetivos. Un poco explicarles que los criterios de clasificación que yo estudié en la Facu, me pedían que el paciente tuviera erosiones en la radiografía o que tuviera nódulos, por ejemplo. Y esos son manifestaciones muy tardías de artritis reumatoide. Lo que nosotros queremos es lograr pescar el paciente cuando no tiene erosiones para que no las tenga, y cuando no tiene nódulos para que no los tenga. Entonces, ahora vale más la cantidad de articulaciones inflamadas, que tenga articulaciones pequeñas, que sea simétrico, todo lo que contaba recién Aníbal, que tenga el factor reumatoide o la citrulina, también nos ayuda en el diagnóstico, que tenga la eritrosedimentación y la proteína C reactiva alta, que antes no se consideraba, ahora también sirve para el diagnóstico, para clasificar a los pacientes, y el tiempo de evolución. Y se fija una evolución de 6 semanas para tratar de identificar a los pacientes. ¿Por qué? Porque hay algunas enfermedades virales, como por ejemplo el parvovirus B19, la rubiola, etcétera, que producen una enfermedad igual a la artritis reumatoide, pero que se resuelve en 6 a 8 semanas. Entonces, el dolor debería durar 6 semanas como para que yo esté más seguro de que mi paciente tiene artritis reumatoide. ¿Cómo hago la evolución clínica? Bueno, preciso cómo es el comienzo, si el comienzo es agudo, gradual o episódico. En general,
los pacientes con artritis reumatoide empiezan con algún dolorcito que se va empeorando y aumentan la cantidad de articulaciones. Pero a veces hay pacientes que dicen, yo me enfermé el 25 de mayo del 2017 porque me levanté endurecido y con la rodilla hinchada. Y eso también es válido. Son pocos los que empiezan así, pero tenemos que prestarles atención y conocer. Bueno, la intensidad del dolor, en general en la artritis la intensidad, si es no tratada, va empeorando. La relación con los movimientos, los dolores inflamatorios mejoran con los movimientos. Las interferencias con la vida diaria, la irradiación, etc. Y es importante si el paciente tiene fatiga o fiebre, porque nos hablan de que la actividad sistémica de la enfermedad es importante. Y la rigidez matinal, la intensidad y la duración también. Entonces, vemos el patrón de compromiso articular. Les dije recién, preferentemente pequeñas articulaciones, y diferenciar si se comprometen las articulaciones centrales o periféricas. Cuando hablamos de articulaciones centrales, hablamos de las articulaciones de la columna y de las sacroiliacas, que en general la artritis no compromete. Solamente podemos pensar en el compromiso de las articulaciones de la columna cervical, sobre todo C1, C2, cuando es una artritis muy agresiva y de mucho tiempo de evolución, mayor de 10 años. O sea que, en general, la artritis por sí sola no da dolor lumbar o dolor dorsal. Sí puede dar, en los casos que le expliqué, dolor cervical. Con respecto al curso clínico, es progresivo y puede ser episódico, como había manifestado Aníbal. Puede haber manifestaciones extraarticulares, que ya las vamos a comentar. Es muy importante conocer el estado funcional, qué es capaz de hacer el paciente. Eso se clasifica para saber si está mejor, pero también para la obtención de la medicación, conocer los factores psicosociales, la depresión, el funcionamiento familiar y la situación económica, que no es menor porque está muy descripto en lupus, pero también en artritis reumatoide, que los que se llevan el peor pronóstico por falta de acceso a la medicación o falta de acceso a los cuidados médicos son los pacientes que tienen mala situación socioeconómica. En una artritis de comienzo reciente, yo pienso que va a evolucionar mal si es una duración mayor de 12 semanas, si tiene factor reumatoide, si es mujer, si tiene compromiso de manos, pero también de articulaciones grandes, y a mayor cantidad de articulaciones inflamadas, pienso que es más probable que tenga artritis reumatoide, al igual que una velocidad de sedimentación globular mayor de 30, una eritrosedimentación. La clase funcional, nosotros decimos que los pacientes tienen clase 1 cuando pueden hacer todo, y clase 4 cuando están limitados hasta para el autocuidado y las actividades vocacionales y no vocacionales. En el medio están los que son capaces de hacer actividades vocacionales pero no laborales, y la clase 3 cuando no pueden hacer laborales ni vocacionales. Esto es una foto de un paciente que tiene artritis reumatoide, donde vemos un ganglión y donde vemos que estos dos dedos que están caídos, que no pueden extenderse. Y esto sucede porque se ha cortado el tendón extensor, y el tendón extensor se corta porque hay una luxación de la apófisis estiloides. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Que si nosotros permitimos que la artritis evolucione, vamos a tener complicaciones osteoarticulares y tendinosas que van a ser quirúrgicas, porque la ruptura del tendón es una complicación quirúrgica que se resuelve mejor cuanto antes se haga la cirugía, porque de lo contrario, como ustedes saben, el músculo tiende a retraer los cabos de los tendones y cada vez, bueno, la cirugía va a ser más amplia si dejamos que pase el tiempo. A lo mejor nuestro paciente se presenta con estas articulaciones solamente inflamadas, que son las interfalángicas proximales, y que son las que más comúnmente afecta la artritis. Interfalángicas proximales, metacarpofalángicas y el carpo. Esto es un paciente que es, digamos, secuelar,
Acá quiere decir que ha pasado un montón de tiempo, la artritis ha hecho a su gusto en el organismo y tiene atrofia de los interóseos, casquete metacarpiano, desviación cubital de los dedos y pulgar en Z. Y probablemente tenga anquilosis del carpo, o sea que no pueda hacer la flexoextensión. Esto es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Nosotros tenemos que tratar de hacer el diagnóstico temprano y darle drogas que detengan la enfermedad para que no llegue a esto. Una vez que llegó a esto, yo puedo calmar el dolor, pero no puedo reconstituir la anatomía, ¿sí? Lo mismo, este es otro paciente que también tiene aparte nódulos reumatoides en las superficies de extensión. Esta es otra de las, digamos, de las deformidades que puede dar la artritis en la mano reumática, que se llaman dedos en cuello de cisne, y se da por un desbalance de los tendones extensores y flexores, donde hay una hiperextensión de la interfalángica proximal y una hiperflexión de la interfalángica distal. También esto es una artritis evolucionado con un telescopaje de los dedos. Vuelvo a insistir, esto es lo que nosotros tenemos que tratar de no ver. La artritis produce también como manifestación neurológica síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano produce atrofia de la eminencia tenar, produce parestesias en la región del nervio mediano, que es el primer dedo, segundo, tercero y hasta la mitad del cuarto. Generalmente estas parestesias son nocturnas. A veces nosotros nos confundimos con esta complicación de la artritis y pensamos que la artritis está activa, pero solamente con una infiltración para el síndrome del túnel carpiano podemos mejorar esta condición. Lo mismo puede tratarse con cirugía si no responde. Esto no tenemos que ver estos pacientes. Acá ven una anquilosis del carpo y los dedos telescopados. Acá ya hay también una alteración del casquete metacarpiano, con unos dedos en cuello de cisne, como les explicaba recién. Otra complicación que podemos ver en la artritis reumatoide, ustedes se dan cuenta que obviamente esta pierna está más hinchada que esta otra. Esto podría ser una trombosis venosa profunda, pero también el diagnóstico diferencial es la ruptura de un quiste de Baker, que es un quiste que se produce en la rodilla, y cuando se rompe, en el hueco posterior de la rodilla, cuando se rompe, el líquido discurre y la sangre entre los músculos gemelos y dan aumento de tamaño de la pierna, y pueden dar con el tiempo también, por la gravedad, un hematoma en la región del pie. La ruptura del quiste de Baker puede darse en la artritis reumatoide, pero también es muy frecuente el quiste de Baker, como saben, en los pacientes con artrosis y en los pacientes añosos. Y ahí a lo mejor es más difícil hacer el diagnóstico diferencial entre una trombosis venosa profunda y un quiste de Baker. Lo mismo acá les enseño cómo la sangre ha discurrido y se ha sedimentado finalmente en el pie. En el pie, la artritis da una subluxación de la articulación metatarsofalángica, y ustedes saben que en el pie hay una almohadilla grasa, que es muy importante en los niños, y que cuando nosotros nos vamos haciendo más viejos, esta almohadilla grasa se va perdiendo. Cuando se pierde la almohadilla grasa y hay una subluxación de las metatarsofalángicas hacia la región, digamos, ventral del pie, prácticamente la cabeza del metatarsiano queda en contacto con la piel, y si la piel se rompe y se ulcera, dejamos expuesto el hueso con una predisposición a una osteomielitis, que es una infección grave que va a llevar muchas semanas de antibióticos. Estas son otras alteraciones que puede haber, por ejemplo, los dedos en martillo o el hallux en la artritis reumatoide, los pies triangular, no sé por qué tengo esa mano ahí. Y dentro de las manifestaciones extraarticulares, en las cuales también tenemos que estar atentos, se da en el 40% de los casos,
y puede haber fiebre, puede haber pérdida de peso y puede haber malestar general. Si hay fiebre y pérdida de peso, eso habla de que va a ser una enfermedad muy activa, muy agresiva y le da mal pronóstico. Dentro de las otras características tenemos la anemia, y la anemia puede ser multifactorial. A veces se produce anemia por el mismo estado de inflamación que no permite, aunque haya hierro, no permite que el hierro sea utilizado, y esa es la anemia de las enfermedades crónicas. Pero también podemos tener anemia ferropénica porque estamos tratando al paciente con antiinflamatorios y se puede producir una gastritis y una pérdida oculta de sangre que con el tiempo nos va a llevar a la anemia ferropénica. El aumento de la eritrosedimentación, la trombocitosis, el aumento de las plaquetas es un reactante de fase aguda. Mientras más plaquetas tengamos, más inflamado está el paciente. Entonces, en los pacientes que están muy inflamados, no es infrecuente ver 700.000 plaquetas, 600.000 plaquetas, y que no tiene mayor relevancia clínica más que tratar la inflamación. Con respecto a las pruebas hepáticas, nosotros chequeamos frecuentemente la GOT y la GPT, que pueden estar aumentadas por la misma inflamación, pero también por las drogas. Las drogas que nosotros usamos para detener la artritis, como el metotrexato y leflunomide, son hepatotóxicos y hay que chequear las enzimas hepáticas cada 8 semanas o cada 3 meses. Con respecto a los nódulos subcutáneos, como les adelanté recién, son una manifestación tardía de la enfermedad, se dan en el 20 al 35% de los casos, la mayoría se localiza en las superficies de extensión, hablan de mal pronóstico, de una enfermedad muy agresiva, y si hacemos el estudio histopatológico, se ve una necrosis fibrinoide central rodeado de fibroblastos. Aclaro que no es necesario el estudio histopatológico, a no ser que nosotros tengamos una duda diagnóstica, y otras manifestaciones cutáneas que pueden estar asociadas son la vasculitis y manifestaciones cutáneas asociadas a fármacos. Este es un nódulo de artritis reumatoide que está en la superficie de extensión, suele ser duro, y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la inflamación de la bursa que tenemos acá del olecranon, que a veces se inflama solamente por haber presionado, apoyado sobre el codo, o a veces relacionado con actividades o con gotas. No me puede preguntar. Con respecto al síndrome de Felty, pensé que alguien quería preguntar algo. Con respecto al síndrome de Felty, es muy infrecuente, pero se acompaña de úlceras de miembros inferiores, también antinucleares positivos e hiperpigmentación, y se da cuando hay una esplenomegalia y se da con los glóbulos blancos muy bajitos. Esto ya con respecto al síndrome de Felty, hay anemia, puede haber trombocitosis, aumento de la eritrosedimentación. Dentro de las manifestaciones pulmonares son más frecuentes en hombres, el compromiso de la pleura puede llegar al 50%, en general son bilaterales y se asocian a pericarditis, y puede haber nódulos pulmonares que tienen la misma histología que los nódulos subcutáneos que les expliqué recién. En general, cuando uno ve la radiografía, suelen ser periféricos, y hay una entidad que es muy, digamos, poco frecuente, pero que es muy patognomónica, que son los nódulos pulmonares asociados de neumoconiosis, que nosotros por acá en Córdoba no vemos, pero a lo mejor allá pueden verlo. Puede haber fibrosis intersticial difusa, sobre todo en las bases, otros cuadros con bronquiolitis obliterante que responden bien al corticoide, y finalmente pacientes que tienen artritis muy graves pueden tener inflamación de la articulación cricoaritenoidea con dolor en el cuello o inclusive con disfonía. Acá nosotros vemos un derrame pleural. La mayoría de los derrames pleurales en artritis reumatoide son pequeños. Cuando vemos un derrame muy masivo, sospechemos de otra enfermedad, como una enfermedad oncológica, o veamos cómo están las proteínas, etc.
En general, en la artritis solo vemos la curva de Damasó, el velamiento del seno costodiafragmático. Esta es una muy mala radiografía, pero que habla de fibrosis pulmonar, al igual que esta otra. La pericarditis dijimos recién que se puede ver asociada a pleuritis. A veces nosotros hacemos el diagnóstico de artritis reumatoide partiendo de la pericarditis, y pueden comprometerse las válvulas, el miocardio, las arterias coronarias. Y con respecto a las arterias, les había comentado hace un rato que hay una aterosclerosis acelerada por la inflamación y puede dar infarto agudo de miocardio, ACV, cualquier complicación cardiovascular, que eso es una de las fisiopatogenias, pero después también podemos tener en enfermedades agresivas una vasculitis, que puede dar cierre, digamos, de la pared del vaso, infiltración y también isquemia del miocardio. Con respecto a las manifestaciones oculares, es muy frecuente que el paciente se queje de sequedad en el ojo o, digamos, de picazón, de ardor, de sentir como una arenilla. Esto puede estar relacionado con la gravedad de la artritis. También puede haber escleruveitis, donde hay alteración ya de la agudeza visual. Puede haber alteraciones de la córnea. Si el ojo está muy seco, puede ulcerarse la córnea y haber úlceras centrales. Esto, por ejemplo, con el ojo rojo es una epiescleritis. A veces, en la artritis reumatoide de larga data que no ha sido tratada, se adelgaza la esclera de esta manera, y esto azul que nosotros vemos es la coroides, o sea, es la otra capa del ojo. Y si la esclera se perfora, tenemos la escleromalacia perforans. En general esto tiene muy mal pronóstico, puede dar una infección ocular, una endoftalmitis, y el paciente termina perdiendo el globo ocular. Me ha pasado en 2 pacientes que eran, digamos, grandes, ya cuando vinieron a verme, que se habían enfermado hace muchos años, cuando solamente se daban corticoides y antiinflamatorios, y bueno, y se producían estas complicaciones de la artritis que ahora no son tan frecuentes. Como concepto general, la artritis no tiene alteraciones renales, más que por la medicación. En general hay que tener cuidado con los antiinflamatorios. No hay que mezclar antiinflamatorios porque eso produce nefritis intersticial aguda y puede terminar en una insuficiencia renal. Las sales de oro y la penicilamina no se usan más, pero también eran muy nefrotóxicas. Y bueno, y quisiera un poco recordarles, porque ahí los pacientes, como hay drogas de venta libre, por ahí toman aspirina y un antiinflamatorio que ustedes hayan recetado, qué sé yo, diclofenac, naproxeno, lo que sea, y eso está produciendo, digamos, poniéndolos en riesgo de una nefritis intersticial. O pueden tomar el antiinflamatorio que ustedes les recetaron, ibuprofeno, sin saber. Digo porque son drogas que se promocionan y que son de venta libre. Con respecto a la neuropatía por atrapamiento, ya hablamos del síndrome del túnel carpiano, pero puede haber en las artritis crónicas también neuropatía periférica sensorial o sensitivo-motora o una mononeuritis, y también les había adelantado el concepto de la subluxación atlantoxoidea cuando compromete la columna cervical. Las vasculitis son muy infrecuentes, al igual que la amiloidosis. La amiloidosis se producía sobre todo por la inflamación, y bueno, daba mal pronóstico. Ahora afortunadamente estamos controlando la inflamación. Podemos tener este tipo de lesiones vasculíticas que nos obligan a hacer el diagnóstico diferencial con endocarditis bacteriana. Podemos tener este otro tipo de manifestaciones que nos hacen el diagnóstico diferencial con otro tipo también de enfermedad autoinmune, como es la esclerosis sistémica. Cuando yo veo esto, es más frecuente de esclerodermia que de artritis reumatoide, pero lo tenemos que tener en cuenta. O este tipo de vasculitis, que nosotros vemos las lesiones eritematosas, y apretamos la lesión eritematosa con un vidrio o solamente haciendo presión alrededor con los dedos,
y si queda rojo, eso quiere decir que es una vasculitis porque la pared del vaso se rompió y salieron los glóbulos rojos. Y si con la presión la piel queda blanca, entramos a otro diagnóstico diferencial que puede ser una picadura de insecto, el comienzo de una urticaria, etc. O sea, la semiología es muy importante. Esta es una lesión vasculítica que se puede dar en enfermedades muy agresivas. Y esto ya se los había adelantado un poco, que los criterios de la artritis reumatoide anteriores nos hablaban de que teníamos que tener nódulos o que teníamos que tener cambios radiológicos, y esto es de enfermedad tardía. Entonces se desarrollaron estos criterios que ya se los adelanté recién, donde es más importante el compromiso articular de más de 10 articulaciones, o el factor reumatoide y anticitulina, o la eritrosedimentación y la PCR y la eritro que sean anormales, o la duración de los síntomas menor o mayor de 6 semanas. Una vez que yo tengo diagnosticado el paciente, voy a usar el tratamiento por objetivos. Es decir, yo voy a consensuar con el paciente que él tiene que estar mejor en el próximo control, y los controles son cada 2 o 3 meses, ¿sí? Y para eso voy a usar el recuento articular, la eritrosedimentación y una herramienta que, digamos, la encuentro en internet, que se llama DAS28, donde yo pongo el número de articulaciones dolorosas que tiene el paciente, el número de articulaciones inflamadas, la eritrosedimentación y cómo es la salud global, qué piensa él de su salud global en una escala que va del 1 al 10, y me va a dar un número. Y ese número me va a hablar de que la artritis está muy activa, moderadamente activa, levemente activa, o que está en remisión. Digo que está en remisión cuando no hay articulaciones dolorosas ni inflamadas, ni rigidez matinal, y el paciente tiene una eritrosedimentación normal. Es muy difícil obtener la remisión en los pacientes de larga data, en los que tienen artritis que ya han comprometido la anatomía, como los que les enseñé en las fotos. Entonces, para ellos a lo mejor el objetivo nuestro es una baja actividad con un DAS de 2,6. Pero bueno, hay varias herramientas. Yo les recomiendo usar una. Nosotros en general usamos el DAS, no porque sea el mejor, sino porque es el que habitualmente piden la Seguridad Social, las obras sociales, el Ministerio de Salud, como para tratar de detectar si el paciente está activo o no está activo. Vuelvo a insistirles, es una herramienta que se encuentra en Google, o hay aplicaciones como el Reuma Helper que lo pueden bajar al celular y rápidamente les va a dar el número de DAS. Es muy importante el laboratorio, porque nosotros tenemos que chequear, bueno, la eritro y la PCR, por supuesto, el factor reumatoide y el anti-CCP, pero tenemos que chequear la toxicidad de la medicación. Entonces hacemos un hemograma, una creatinina y las enzimas hepáticas. También a veces es necesario, como se asocia mucho con hipotiroidismo, hacer las hormonas tiroideas, conocer el hierro sérico para tratar de caracterizar la anemia, porque si la anemia es una anemia de enfermedades crónicas y nosotros le damos hierro, estamos perjudicando al paciente con una enfermedad por depósito de hierro, ¿sí? El líquido sinovial a veces lo tenemos que estudiar, es fácil de obtenerlo de alguna articulación que esté, por ejemplo, muy accesible como la rodilla, y puede ser muy difícil, pueden necesitar derivar al paciente si tienen que sacar líquido sinovial, por ejemplo, de la cadera. Los anticuerpos anticitrulina son importantes porque los pacientes que son negativos para factor reumatoide, pero positivos para anticitrulina, tienen incremento de la progresión radiográfica y peor pronóstico, y estos anticuerpos son más específicos de la artritis que el factor reumatoide. Recuerden que el factor reumatoide puede estar aumentado en pacientes sanos y puede estar también aumentado en infecciones, por ejemplo en una endocarditis, lo cual nos hace dificultoso interpretarlo. Los anticuerpos anticitrulina son más específicos.
La radiografía simple es muy importante, pero tenemos que tener en cuenta que si nosotros hacemos el diagnóstico temprano, nosotros no vamos a ver cambios en la radiografía simple, porque va a estar afortunadamente normal y la vamos a querer conservar así. Pero podemos hacer una ecografía en escala de grises o con Power Doppler, donde vamos a poder identificar el líquido sinovial, la membrana sinovial, si tiene vellosidades, e inclusive diagnosticar la angiogénesis, como les expliqué al principio. Y la resonancia nuclear magnética es una técnica que la usamos excepcionalmente y que no está validada para artritis reumatoide, así que yo diría que la tenemos, pero no lo usamos a no ser que sea un caso muy difícil, muy complejo de tratar. Muchas veces cuando nosotros pedimos la radiografía de manos y nos viene informada por un radiólogo, nos dice que está normal, pero los radiólogos no conocen al paciente y los clínicos sí. Entonces tenemos que ir a buscar lesiones muy chiquitas que a lo mejor se les pasan de alto a los radiólogos. Por ejemplo, esta es una pequeña erosión de la apófisis estiloides. Y acá la ven en digamos, en una vista ampliada. Esta placa, el radiólogo se les va a informar normal, pero porque él no conoce lo que estamos buscando. Así que es muy importante que nosotros nos entrenemos en poder interpretar las radiografías. Esta también se las traje porque es muy importante hacer el diagnóstico diferencial en los pacientes que son más añosos con las artrosis. Cuando el pinzamiento es simétrico, ustedes ven que tanto a la derecha como a la izquierda, los dos lados de la articulación están pinzados. Esto es de una enfermedad inflamatoria. Puede ser artritis reumatoide, puede ser espondilitis anquilosante, puede ser cualquier enfermedad inflamatoria. Ay, espera, uy, se me mezcló. Bueno, perdón, ya vuelvo a ese concepto. Esta es una foto de una ecografía para demostrarles el EcoPower, cómo marca el desarrollo de angiogénesis y de artritis en una articulación interfalángica proximal. Este es el hueso, esta es la angiogénesis y esto es derrame. Acá voy con los diagnósticos diferenciales radiológicos. Bueno, esta plaquita que ustedes ven, fíjense que tiene compromiso de las interfalángicas distales y de las interfalángicas proximales. Pero no tiene nada en el carpo, o tiene acá algo de compromiso. ¿Ustedes ven la flechita? Sí, sí se ve. ¿Se ve? Perfecto. Entonces, cuando tengo este compromiso de las interfalángicas distales y esta imagen de alas de gaviota que yo estoy dibujando, eso es artrosis. ¿Ven? En las personas grandes puede haber esta imagen de artrosis, pero desarrollarse una artritis reumatoide sobre esta artrosis también. Fíjense, acá tenemos bien el ala de gaviota y tenemos el pinzamiento de las articulaciones interfalángicas proximales. Esta ya la vimos, y esta es la que yo quería comentarles para que vean la diferencia con la anterior. ¿Se acuerdan la radiografía que vimos recién? Que los dos lados de la articulación estaban pinzados, que les dije que era de enfermedad inflamatoria. Cuando uno solo de los lados está pinzado y el otro está relativamente normal, es de una enfermedad degenerativa, es de artrosis. Estas son radiografías de artrosis y son francamente diferentes de las radiografías de artritis que tienen el pinzamiento en toda la articulación. ¿Ven? Esta es la que les enseñé recién, donde tenemos pinzamiento que es bilateral, y esta es la de artrosis. Acá cuando ustedes ven, ¿qué es lo que falta acá? Acá falta la articulación sacroilíaca. Si hay un paciente que tiene dolor alternante de glúteos, y ustedes hacen una panorámica de pelvis para ver si tiene compromiso de la articulación de la cadera, a lo mejor pueden ver que falta la articulación sacroiliaca y que está anquilosada, y van a pensar que no es una artritis reumatoide, sino que es una espondilitis anquilosante
o una enfermedad como ser una artritis psoriática que puede dar también compromiso axial. Recuerden que la artritis reumatoide no da compromiso axial, salvo en la columna cervical la subluxación de C1, C2. Igual cuando hacen una radiografía, por ejemplo, del pie, que ven espolones o que ven una erosión acá en el calcáneo, esto nos está hablando de una tenosinovitis que es más frecuente de en las espondiloartropatías que en las artritis reumatoides. Este tipo de articulación, de radiografía, es típico de otra artritis, que es la artritis psoriática. Y acá ven la típica imagen de lápiz en capuchón, que es distinta a la que vimos recién de la artrosis. ¿Se dan cuenta? Por eso la radiografía, que es una técnica que todos tenemos a mano, nos puede ayudar por el tipo de lesión a hacer el diagnóstico de la artritis. Esto es un poco cómo se va formando el lápiz en capuchón, cómo se va erosionando el extremo distal de la segunda falange y cómo se va ensanchando el extremo proximal de la primera falange y hace finalmente la imagen radiológica típica de lápiz y capuchón. Esta placa tiene erosiones, pero son erosiones distintas a las erosiones chiquititas que vimos en la artritis reumatoide. Fíjense que estas son lesiones grandes, muy grandes, prácticamente son huecos en el hueso. Y una de las características que tiene es que sobresale al periósteo. Miren, por ejemplo, llega la lesión y sobresale. ¿Ven esto acá? Igual que esto acá. Esto es una artritis cristálica. Esto es una gotatofasia crónica. Y si bien podemos confundirnos a veces con artrosis por la afección de las interfalángicas distales, en la radiografía es muy claro que esto no es una artrosis. A veces en la gente grande también tenemos inflamaciones en las muñecas o en las rodillas que nos hacen doler la cabeza. Y en la placa podemos ver esto, que es una imagen muy sutil, pero que son depósitos de cristales de pirofosfato. Y esto es una condrocalcinosis. En la rodilla vemos así también, calcificado, y nos hace el diagnóstico de condrocalcinosis. Bueno, volvamos entonces ahora, ya que vimos los diagnósticos diferenciales, al tratamiento de la artritis reumatoide. Lo más importante es prevenir o controlar la progresión del deterioro estructural articular, que eso lo hacemos con las drogas que detienen la artritis, al igual que evitar o minimizar la discapacidad, y mejoramos el dolor y la calidad de vida con los antiinflamatorios y con los corticoides en un primer momento. Los instrumentos de evaluación ya los vimos. Este es un cuestionario que a lo mejor pueden pedirle en la Seguridad Social, que se llama CHACU, donde uno le pregunta al paciente si se puede vestir o qué dificultad tiene para acostarse o levantarse de la cama, y contestan si tiene nada de dificultad leve, mucha o que no puede hacerlo. También esto se saca un número con un programa en internet buscando HQ, calculadores de HQ, y les va a dar un número que va del 0 al 3. 0 quiere decir que el paciente no tiene ninguna alteración en la capacidad funcional, y 3 les va a decir que el paciente está severamente discapacitado. Y esto le ayuda a los médicos auditores a poder definir el paciente que tienen como para probarle una determinada medicación. Con respecto a la mejoría, nosotros ya les comenté recién que veíamos las articulaciones dolorosas e inflamadas, la evaluación de dolor por el paciente, la evaluación global por el médico y los reactantes de fase aguda. Y si esto mejora 20, 50 o 70%, esa es la definición de mejoría por el Colegio Americano de Reumatología. A lo mejor ustedes le presentan una droga y les dicen, bueno, los pacientes mejoraron a CR70. Quiere decir que mejoraron el 70% el número de articulaciones dolorosas, inflamadas, la eritrosedimentación y la valoración del paciente.
Vuelvo a insistir con los factores pronósticos. Si hay un paciente que tiene títulos altos de factor reumatoide o de péptido anti-CCP, que es el anticuerpo contra el péptido citrulinado, no le bajemos la guardia porque esos pacientes nos van a dar dolores de cabeza, al igual que la PCR elevada o un deterioro rápido, funcional, anatómico o radiológico. El anatómico lo vamos a estar viendo con la desviación cubital de los dedos, con los signos que ya hemos repasado. El radiológico con las radiografías, que las primeras casi siempre son normales, pero si al año tiene erosiones, a pesar de tratamiento, también tenemos que pensar que hay que tratarlo en forma agresiva. Es muy importante para el paciente la educación, contarle el tipo de enfermedad que tiene, la importancia de los controles, que tiene que venir al médico, la terapia física. Tienen que, digamos, el dolor produce que el paciente no se mueva, y como ustedes saben, la inmovilidad produce pérdida de masa muscular, y la pérdida de masa muscular, sobre todo en las personas mayores, predispone a una marcha oscilante y a caídas. Y las caídas producen fracturas, y las fracturas, sobre todo la de cadera, tiene el 20% de mortalidad. Más en un paciente que va a estar tratado probablemente con corticoides. Por eso es importante la valoración global, explicarle al paciente la característica de la enfermedad, trabajar junto con un fisioterapeuta, aunque sea que no lo vea siempre el paciente, pero que le dé un plan de rehabilitación como para poder conservar la masa muscular y tener mejor capacidad funcional. Muchas veces es necesario un psicólogo, y no son pocos, o la mayoría de los pacientes que yo veía en el hospital. Yo trabajé muchos años a honor en un hospital público, y la mayoría de las chicas, porque son mujeres, estaban separadas. Así que bueno, por ahí es importante el apoyo también familiar, psicológico familiar y para el paciente, un adecuado balance entre reposo y actividad, una adecuada nutrición para que tengamos buenas proteínas para el músculo, y bueno, y valorar cuando es necesario el tratamiento quirúrgico, por supuesto, que puede ser ya sea de reemplazo articular, de realineación de una articulación, de rupturas tendinosas, de liberación en el caso del síndrome del túnel carpiano. O sea, hay muchas posibilidades quirúrgicas en la artritis reumatoide establecida. Volvemos a los antiinflamatorios, son importantes sobre todo en la primera etapa, pero después, si nosotros logramos detener la enfermedad con las drogas que detienen la enfermedad, los antiinflamatorios solo van a ser para rescate, al igual que los corticoides. El concepto con los corticoides es que se usen la menor cantidad de tiempo posible y la menor dosis posible. Casi nunca usamos más de 8 miligramos de meprednisona o 7,5 miligramos de prednisona, que eso es dosis, hasta ahí es dosis baja de corticoides. Y con respecto a las drogas inductoras de remisión, nosotros tenemos las que llamamos convencionales, que son las que usamos habitualmente, como el metotrexato y la flunamida y sulfasalazina, que son las más usadas. Después están los biológicos, que son, la mayoría son subcutáneos o endovenosos, son proteínas que van dirigidas, o anticuerpos, perdón, que van dirigidos contra citoquinas puntuales, como el factor de necrosis tumoral, o la interleuquina 6, o la inhibición de la coestimulación del linfocito T. O sea, hay puntos de la inmunidad que han sido identificados y que se han preparado estos anticuerpos para bloquear ya sea la sustancia química o el receptor de la sustancia química. Los biosimilares son drogas que han salido hace pocos años al mercado. Cuando se liberaron las patentes de los biológicos, los laboratorios por ingeniería reversa han diseñado drogas que son parecidas a los biológicos, pero desde el punto de vista de que salen de una célula, de una sola línea celular, nunca pueden ser iguales, porque tienen diferencias de glicosilación, ya que están producidas por otras células. Entonces por eso se llaman biosimilares. No son exactamente iguales, pero son muy parecidos. Y las pequeñas moléculas también se han diseñado en el año 2010, que son sustancias químicas que actúan a nivel directamente del núcleo
disminuyendo la producción de citoquinas, que son también de muy alto costo y se dan cuando los pacientes han fallado a la medicación. La piedra angular del tratamiento de la artritis reumatoide es el metotrexato, y a no ser que el paciente no lo tolere, ya sea por náuseas o por malestar gástrico, o que sea alérgico, lo cual es sumamente infrecuente, es el tratamiento de elección. Como segunda opción, en potencia, tenemos leflunomide sulfasalacina. Leflunomide se da 20 miligramos una sola vez por día, o sea que es una droga cómoda. La sulfasalacina es efectiva, pero se da, la dosis máxima son 6 comprimidos en el día, entonces si sumamos, para un tratamiento prolongado, 6 comprimidos en el día son muchos, no se pueden usar tanto tiempo. Bueno, ya les expliqué más o menos lo que eran los biológicos, y este es el cambio de concepto que hay en el tratamiento de la artritis. Hace 20 años, o 25, se les decía a los pacientes que, bueno, los que les expliqué recién, que no se iban a morir, un poco que tenían que convivir con el dolor, y se les daba aspirina, antiinflamatorios y corticoides. Y a medida que pasaban los años, por ahí se le daba alguna droga que detenía la enfermedad, y se le daban a muy poquitos pacientes los agentes más agresivos y más tóxicos. Pero en 1990 ya se empezó a hablar de que la pirámide debía invertirse y que debíamos tratar más enérgicamente a los pacientes cuando no tienen daño para tratar de evitar que progresen. Así que bueno, este es el concepto actual y creo que es el concepto que tenemos que manejar todos. Estas son unas fotos que habían mandado ustedes. No sé si alguno tendrá alguna pregunta o quiere compartir un paciente o le ha quedado alguna duda. Estoy a su disposición. Muchas gracias, Doc. Excelente disertación, todo muy claro y súper bien explicado. Como decíamos que el doctor Nolasco preguntaba, y nosotros que también vamos hace varios años al norte, y podemos ver que es muy prevalente la patología allá. Otra cosa importante que dijiste es el mal estado dentario, o sea, toda la periodontitis, que allá es algo muy frecuente, pero que es algo que se puede prevenir por ahí haciendo hincapié. Nosotros en el grupo tenemos odontología, también en el centro de salud de La Merced está el consultorio de odontología, podemos dar más charlas en eso, que es algo que se puede prevenir, digamos. Y muy importante que recalque siempre que la historia clínica, con una buena anamnesis, una buena evaluación clínica y la semiología, hacen principalmente el diagnóstico, que por ahí no es necesario estar en un centro de mayor complejidad para poder hacer estos diagnósticos, sino con un laboratorio básico que allá cuentan con ese tipo de laboratorio, hemograma, eritro, PCR y un factor reumatoideo. Y bueno, dentro de las preguntas que se hicieron por el chat, no sé si quedó claro, pero preguntaban acerca del dolor, si todo dolor en manos quiere decir, significa artritis. Ahí contaban que no podían mover las manos, no podían aplaudir, ni golpear, ni hacer fuerza. Y también Sandra nos contaba que hace como 2 años aproximadamente, que tiene 8 años que tiene la enfermedad y que toma metotrexato, y que hace 2 años tuvo una crisis y que no calmaba con nada los dolores, solo con nubaína. Esa es otra paciente que nos cuenta. Discúlpame, pero a ver si entiendo un poquito. El tema del dolor de las manos, yo un poco les comenté que hay muchos diagnósticos diferenciales para hacer. A veces es difícil en los pacientes mayores. Recordar que la artritis reumatoide, no la juvenil, que fue el caso que me presentó primero Aníbal, pero la artritis reumatoide generalmente se da
en pacientes de 40 a 60 años, esa es la edad pico, se puede dar en cualquier edad, pero mayormente en 40 a 60. Los que tienen 60 años, la mayoría tienen artrosis. Sobre la artrosis, uno puede tener también artritis reumatoide. La característica del dolor es la rigidez matinal, que ustedes pueden, a la mañana, por ejemplo, abren los ojos, uno le puede preguntar al paciente, abren los ojos, ¿pueden cerrar la mano o no? Si la mano le queda así y al rato la pueden cerrar, bueno, eso claramente es rigidez matinal. A veces es difícil diferenciar si es rigidez o es dolor, pero si ustedes le hacen esa pregunta, abre los ojos, ¿puede cerrar la mano o no? Ya tienen una idea de la rigidez. Bueno, otra de las afecciones que puede haber en la mano, que no les comenté, porque bueno, también podemos seguir hablando, pero es medio largo. La artritis cristálica, por ejemplo, afecta las articulaciones metacarpofalángicas, estas, que la artrosis en general no. Pero cuando ustedes hacen la radiografía, ven que hay osteofitos muy grandes en las metacarpofalángicas y eso les da idea de que es una artritis cristálica. Después tenemos la artritis psoriásica. La artritis psoriásica tiene varias formas de afectar las manos. A veces la psoriasis empieza antes, a veces empieza después que la artritis. Afecta sobre todo las interfalángicas distales y es el diagnóstico diferencial principal de la artrosis. También van a ver a lo mejor afectación de las uñas, si es que existe o no. Entonces, en las manos, y depende de la edad, puede ser artrosis, artritis reumatoide, artritis cristálica, artritis psoriásica, bueno, a lo mejor también puede ser espondiloartritis, que es más frecuente que afecte en articulaciones de miembros inferiores, pero puede afectar también esto. Así que, digamos, el abanico es amplio, ustedes tienen que ver cómo empezó y qué otras cosas tiene, si tienen lesiones en la piel o no, si tiene cristales en la radiografía. Bueno, la radiografía es algo que tienen a mano y que les puede dar mucha información. Capaz que sea lindo hacer un taller de radiología como para que puedan ponerse un poquito más prácticos en esto, que creo que les va a ayudar mucho. Con respecto a la artritis reumatoide que preguntaba Sandra, ella tomó metotrexato hace 8 años, no le entiendo si sigue tomando el metotrexato, porque cuando el metotrexato falla, que nosotros tenemos, digamos, los tiempos para hacer los cambios en la medicación son mucho más cortos que años. Nosotros citamos al paciente cada 3 meses, y si vemos que el paciente no progresa, entonces podemos agregar otra droga convencional, que son las más, digamos, las más usadas antes que los biológicos que ustedes pueden usar tranquilamente, como el metotrexato y la flunamide. Podemos asociar metotrexato y sulfasalazina, es decir, podemos asociar 2 drogas que sean comunes y que detengan la enfermedad. Si fallan a esa asociación, más antiinflamatorio, más corticoide, por supuesto protegiendo el estómago, si fallan a esa asociación, pasamos a los biológicos. No es tan frecuente que la artritis reumatoide calme con opiáceos, o sea, ni con nubaína, ni con buprenorfina, ni con morfina, porque la artritis reumatoide, el dolor es inflamatorio, entonces los opiáceos, si bien lo calman, le hacen bastante poco, responden mucho más a corticoides que a opiáceos. Por eso habría que ver en el caso de Sandra, si toma el metotrexato o no, si a lo mejor lo que le molesta es una artrosis, que eso sí calma con nubaína, habría que, digamos, no podría darle más comentarios sin más datos. Y no sé si habrá más preguntas. Sí. Esto, descansar. ¿Qué tal? Jacqueline, discúlpame, Eli. Acá Sí. veo que Jacqueline pregunta, además de la cantidad que se debe tener en cuenta, por cuánto tiempo se debe consumir. ¿Será el corticoide que pregunta? A ver, ahí Ok. Sandra, para finalizar con Sandra, dice que toma un comprimido de 15 miligramos por semana de metotrexato, que lo toma actualmente, digamos. Claro, si lo toma actualmente, entonces a lo mejor, bueno, lo mismo te insisto, habría que evaluarla y ver si ella ha progresado radiológicamente, comparar las radiografías de manos con las que tiene previas, ver si tiene inflamación ahora,
en el examen físico, ver cómo está el eritro y la proteína C reactiva, definir si tiene una enfermedad activa y definir si le va a hacer falta más drogas inductores de remisión o si el dolor es secuelar, y a lo mejor digo tiene desviación cubital de las manos o tiene subluxación y puede ser un dolor mecánico que mejore con nubaína. Pues habría que definir eso, si tiene la enfermedad activa o no. Si tiene la enfermedad activa, hay que asociar otra medicación que detenga la enfermedad. Bien. Sonia preguntaba qué calmantes de venta libre se recomiendan para los dolores. De venta libre, de venta libre me parece que está el ibuprofeno, el naproxeno, pero de 250 miligramos, y la aspirina. En el esquema viejo de tratamiento de la artritis se daban aspirinas a altas dosis, pero tienen mucha toxicidad, tanto gástrica como renal. El ibuprofeno, el problema que tiene para tratar estos pacientes es que el tratamiento es a largo plazo y el ibuprofeno tiene una vida media de 6 a 8 horas, o sea que vos necesitarías, para tener el paciente con antiinflamatorios 24 horas, necesitarías 3 a 4 comprimidos. Entonces, todo lo que sea así como de muchos comprimidos por día para mantener a largo plazo es difícil, porque tendrías que estar tomando 3 o 4 veces por día. Por ahí nosotros usamos un poco más, a recordar que yo no les insistí tanto, que los antiinflamatorios no esteroideos todos, y el diclofenac inclusive, son factor de riesgo cardiovascular, y está estudiado que los pacientes que toman diclofenac y que se infartan tienen peor pronóstico que los que no toman. El único que se salva un poquito del riesgo cardiovascular es el naproxeno. Entonces, si yo tengo un paciente con artritis reumatoide y tiene cardiopatía isquémica, probablemente el antiinflamatorio que elija es el naproxeno. 500 miligramos cada 12 horas es la dosis usual. A veces en los pacientes que están bien le damos 750 miligramos de liberación prolongada, que vienen... creo que vienen 2 marcas nada más, el Naprux y el Naprontac, 24. Esos son 750 miligramos de liberación prolongada, te tomas uno en el día y tenés cubierto el día. Por ahí uno elige también en los pacientes que son muy dispépticos o que tienen antecedentes de gastritis, darles algún inhibidor de la COX-2, como son el etoricoxib o el celecoxib. Por ejemplo, el etoricoxib para los pacientes que están inflamados se los damos en 90 miligramos una vez por día, y el celecoxib 200 miligramos o 400 miligramos. Uno o uno cada 12. Por eso también tiene que ver las características del paciente para elegir el antiinflamatorio. Creo que los cansé. Ahí le pregunté a Jacqueline a ver si nos aclaraba un poquito la pregunta, a qué se refería con la cantidad. No sé si Aníbal, ¿querés comentarnos de algún otro caso que tenga? Está sin micrófono, Aníbal. No te escuchamos. Ahí está. De las imágenes de rayo X que había enviado, se trata de una paciente de 26 años de edad, se llama Gisela Pérez, tiene antecedentes patológicos personales desde los 14 años con dolores leves a un principio y luego se fueron agravando. Revisando la historia clínica, el único tratamiento que lo habían realizado es con AINES, con diclofenac, con los analgésicos que normalmente tenemos en el hospital. Entonces, como antecedentes patológicos familiares, es claramente, como dijo la doctora, tiene un componente genético, ya que la prima de ella y algunas tías también padecen de artritis reumatoidea. Ella tiene afectado mayormente las articulaciones interfalángicas en ambas manos.
ella padece constantemente de dolores, está siendo tratada con metotrexate, 7.5 miligramos, la meprednisona 4 miligramos diarios, una dosis baja, omeprazol 40 miligramos, un comprimido diario, el ácido fólico de 5 miligramos para evitar los efectos adversos del metotrexate, y cuando tenemos le damos vitamina D. Entonces una paciente que tiene dolores recurrentes, a la cual se le agrega un segundo analgésico que le damos el paracetamol. Los controles que realizamos de TGP, TGO, lo estábamos haciendo cada 6 meses. Ahí No te sé puedo si agregar a Aníbal para tu paciente. Bueno, no sé si esta es la foto que querías mostrar. sí, eso es un rayo X de las manos de la paciente. Ella no Claro, puede extender las articulaciones interfalángicas, llega hasta ese claro, límite. claro, porque ella, digamos, es una artritis crónica que ya ha dejado la secuela que yo les comentaba por ahí, debe tener anquilosada o retraída mucha parte blanda. Hay alguna forma de que ella pueda estirar un poquito más los dedos, que sería haciéndole una férula nocturna, que se los hacen los terapistas ocupacionales, pero nosotros no tenemos tantos terapistas ocupacionales en Córdoba y no sé si habrá en Salta tantos terapistas ocupacionales también. Se los cuento solamente para que sepan que uno puede usar férulas para poder extender los dedos, no cuando hay una anquilosis completa, porque si está el hueso anquilosado es imposible. Con respecto a la dosis de metotrexato, eso yo no se los dije, solamente le nombré la droga. 7,5 es una dosis que nosotros habitualmente no usamos. Antes sí se usaba 7,5, ahora digamos, se trata de maximizar el uso del metotrexato y llevarlo, si es que el paciente tolera, por supuesto, a hasta 30 miligramos. El tema del metotrexato también que hay que tener en cuenta, que cuando uno por vía oral solamente se puede dar hasta 15, porque después si uno da, por ejemplo, 20, es muy errática la absorción. Entonces, ya si uno se propone tratar a un paciente con metotrexato 20 o 25 miligramos que viene inyectable, debería ser intramuscular o subcutáneo. Pero capaz que ella, si está dolorida y si está inflamada, 7,5 es una dosis insuficiente. Habría que optimizarle el tratamiento con metotrexato primero. A lo mejor llevarle inclusive a subcutáneo o intramuscular si es que tiene posibilidad de colocárselo, o por lo menos 15 miligramos vía oral. Ujú, está bien. Claro, se podría hacer 15 miligramos oral y 15 inyectado, porque no nos llega más que el metotrexato inyectado. En algunas ocasiones, no siempre, nos llega el de 15 miligramos para hacerlo inyectable. Podés hacerle inyectable 15 miligramos inyectable, es mejor que 15 vía oral. A veces nosotros tenemos pacientes que no responden al vía oral y no nos convencen como para pasar otra droga, y los pasamos a inyectable y mejoran, porque ahí te aseguras la absorción el 100% si se lo das inyectable. Ujú. Había pasado otras fotos, Aníbal, ¿vos querés que las enseñemos? Sí, 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 no, es para eso, era para hacer A una ver, comparación. esto, Es un recurso que yo hice, que pegué un esqueleto ahí para marcar las articulaciones afectadas, lo que me diga el paciente, ve dónde le duele. Él identifica apuntando dónde duele. Entonces, bueno, lo hago con el criterio de cuántas articulaciones grandes tiene afectadas, cuántas pequeñas. Veo el score que usted había mostrado, si tiene el factor reumatoideo y los anticuerpos. El factor reumatoideo es lo único que tenemos, lo otro es el anticuerpo péptido espirulinado. anticitrulina no tienen. No es anticitulina. Solo tenemos PCR, BCG Bueno, no y factor. importa. Entonces, ese score. Claro, no importaría, pero esto, discúlpame que te interrumpa, esto está muy bueno. Este es el criterio de clasificación para los pacientes con AR,
que esto te permite, digamos, en poco tiempo clasificar al paciente adecuadamente, te permite hacer los diagnósticos diferenciales. Pero para ver la actividad de la enfermedad tendrías que buscar el DAS28. Ujú. Bueno, Viste que te expliqué que les decía yo recién que sí, veían el número de articulación. Esto sirve para clasificarlo solamente, pero para la actividad es el DAS28, que voy a ver si te lo busco acá en mi compu. Dejo de compartir. Ah, espera, antes voy a ver la otra imagen que habías enviado. A ver. ¿esa es de la misma? Ustedes acá están viendo una radiografía. Ah, de la izquierda, de la misma paciente con versus una radiografía de un paciente normal. Aún se veía la deformación, Fíjate, el cuello de sí. fíjate acá que este tiene una fractura. Sí, sí, Ahí. eso es de un paciente sano, normal era para un ejemplo, para ver la comparación, ¿ves? Dale. Sí, esta está anquilosada, ¿no? Con este paciente vos podés trabajar poco, por ejemplo, el flexo de extensión de la muñeca no se va a dar, porque eso está todo unificado y no hay espacio entre los huesos del carpo. Ahí el carpo está anquilosado, así que eso no lo vas a poder mejorar. No sé, no alcanzo a ver las interfalángicas, pero si las interfalángicas están anquilosadas, tampoco las vas a poder estirar. Ahora, ella extiende un poquito haciéndole un poquito de fuerza. Yo he tratado de extenderla, pero le duele, ¿ves? Le duele cuando yo hago le trato de forzar un poco y tiene mucho dolor, digamos. Entonces, lo que sí he Claro. tratado de que hagan fisioterapia un poco con las mismas pelotitas esa para evitar que se siga rigidizando las articulaciones y hay un resorte que también les ayuda, ¿eh? Para evitar Claro. que pierda la fuerza, porque ella tiene ya pérdida de fuerza en las manos. Entonces, para fortificar quizás partes blandas, ¿no? Sí, totalmente. Hace como un tipo de terapia ocupacional. Ahora les voy a compartir para hacer el DAS 28. ¿Ven ahí? ¿Ven No, unos todavía. muñequitos? Sí, sí, se ve todo. Bueno, ponele que yo puedo elegir, no voy a usar los dibujitos, sino que voy a escribir el total. Si el paciente tiene 10 articulaciones inflamadas, póngale que tenga inflamadas todas las metacarpofalángicas y 10 dolorosas, y tiene un eritro de 30, y tiene una valoración global de la salud, pónganle en milímetros de 50, entonces acá yo lo calculo y me da 5,74. 5,74 es una alta actividad de la enfermedad. Quiere decir que yo tengo que cambiar el tratamiento, es una guía por supuesto, tengo que cambiar el tratamiento porque el paciente está con alta actividad. Pero por ejemplo, si tengo un paciente que tiene 2 articulaciones dolorosas, ninguna inflamada, un eritro de 7 y una valoración de 10, entonces yo lo calculo y me va a dar que esté en remisión. Quiere decir que va a estar, que no voy a tener que cambiar el tratamiento, ¿sí? Porque está bien. Por supuesto que esto es una guía y puede fallar, pero está bueno buscarlo y tenerlo para que los ayude a ustedes a cambiar el tratamiento en poco tiempo, no esperar 1 año o 2 años, sino controlar al paciente cada 3 meses o cada 6 meses si vive muy lejos, pero rápidamente ir agregándole o cambiándole la medicación. Ujú. Ahora, sobre otro caso que, por ejemplo, de otra paciente que, aparte que le había hablado al principio, esta otra se llama Lisbeth Pérez. Es una paciente de 14 años de edad que viene quejándose de dolores articulares, mayormente en las manos y en las caderas. Entonces, el paciente tiene un factor reumatoideo negativo, tiene dolores matinales que va mejorando en el transcurso del día. A esa paciente yo le había empezado a tratar con una dosis baja de metotrexate, que era medio ml de metotrexate de 15 miligramos inyectable. La paciente empezó a tener mejoría en cuanto a los dolores, también se le puso meprednisona, pero una doctora que lo atendió
le quitó le quitó el tratamiento simplemente por no tener factor reumatoideo positivo. Entonces la paciente empezó a desmejorar. Entonces, y de eso empecé a consultar bibliografía y la bibliografía dice que no siempre tiene que tener un factor reumatoideo. Por lo general, en las artritis reumatoideas juveniles, el factor reumatoideo es negativo. Claro, eso sí, viste que lo dijimos recién en la artritis reumatoide del adulto también, 30% de los pacientes son seronegativos. O sea, por eso les hice tanto hincapié en que se tienen que fijar en la clínica, en el tipo de dolor, si es inflamatorio, en el tipo de articulaciones que están afectadas, si son grandes, pequeñas, simétricas, etcétera. Hay patrones para las distintas enfermedades. Y si vos viste que tu paciente es negativa, pero mejoró con el metotrexato, yo le seguiría con el metotrexato. Lo que sí hay que tener en cuenta en las mujeres tan jóvenes es que no queden embarazadas, porque el metotrexato es abortivo y produce malformaciones. Entonces, por más de que tenga 14 años, hay que insistirle con el uso de los anticonceptivos y si tienen relaciones ocasionales, con el uso del preservativo. Eso hay que hablarlo muy bien en la consulta, porque nunca falla el paciente que vos le dijiste 20 veces que no se embarace y te viene embarazada. Nosotros hemos tenido algunos pacientes con metotrexato que se han embarazado y han nacido los bebés normales y sanos, y hay otros que han tenido un aborto, por ejemplo, pero cada vez que uno le indica metotrexato al paciente, tiene que maximizarle los consejos anticoncepcionales, igual que el leflunomide. La leflunomide es una droga muy buena, excelente, pero tenemos que tener en claro que necesita un periodo de lavado de 2 años para poder lograr un embarazo. Entonces, si yo tengo una paciente de 37 años que no ha tenido hijos y que viene con artritis, bueno, basándonos en la planificación familiar, quizás no sea la primera droga que yo le ofrezca el leflunomide, ¿sí? Esos son, digamos, a lo mejor bemoles más complejos. A lo mejor habría que darle metotrexato y después sulfasalacina. 2 drogas se pueden usar en el embarazo en la artritis reumatoide: la sulfasalacina y la hidroxicloroquina. Para las 2 drogas hay que usar ácido fólico concomitante 5 miligramos. Así que bueno, todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta también con los pacientes, porque son mujeres en general en edad reproductiva. Doctora, otra pregunta. En la revisión que estaba haciendo, me dicen que la leche sería la enemiga de los pacientes con artritis reumatoidea porque la caseína llega a empeorar la inflamación de los sinoviales. No, eso no está demostrado, y hay últimamente muchas corrientes en contra, digamos, de la leche, pero nosotros tenemos que asegurar en estos pacientes que consumen corticoides una ingesta de 1000 miligramos de calcio por día. Y es muy difícil lograr 1000 miligramos de calcio por día sin los productos lácteos, ya sea leche, yogur, queso, porque nosotros a nuestros pacientes en general no le damos salmón, imagínate. Entonces, bueno, tenemos que tratar de que ellos tengan una nutrición. El salmón tiene mucho calcio, pero tenemos que tratar de que tengan una nutrición adecuada con lo que tenemos a mano y con lo que ellos tienen a mano, a no ser que tengan una intolerancia, que es frecuente. Cuando uno deja de tomar leche, viste que las lactasas se pierden. Entonces, si yo dejo de tomar leche a los 20 y quiero empezar a tomar leche a los 30, me va a distender la panza y me va a producir meteorismo y gases y no voy a querer. Pero si el paciente tolera, le damos yogur, queso, leche para tratar de cumplir con el requerimiento de calcio que tienen que consumir, porque casi todos tienen un poquitito de corticoide que va a producir osteoporosis, ¿sí? Igual también está bueno cuando son mujeres menopáusicas y les voy a poner corticoide por un tiempo largo, en lo posible hacerles una densitometría para saber si también no tengo que empezar el tratamiento de osteoporosis concomitante, para tratar de evitar las fracturas. Recordar, si quieren otro día y les interesa, hablamos de osteoporosis, pero recordar que la mortalidad por fractura de cadera al año es del 20 al 25%, o sea que no es menor.
Doctora, sería aconsejable entonces en caso de que no tengan esa cultura de alimenticia de consumir productos lácteos o no tengan sus recursos, complementarla a todas las artritis reumatoide el tratamiento con calcio. Si Porque, toman corticoides, está indicado darles calcio. Si van a tomar por más de 3 meses, está indicado darles calcio y vitamina D, ¿sí? está bien. Muchísimas gracias por la aclaración. No, de nada. Ojalá se pudiera comprometer, creo que el pedido lo hace siempre a Antena de que pueda incorporarse al equipo de trabajo, pero esta vez se la hago yo por los pacientes, claro, tenemos muchos pacientes y tenemos la posibilidad Seguramente. Sí, de sí, si hablamos con él y si se da, nosotros hemos trabajado mucho tiempo en un lugar de Córdoba que es bastante inhóspito, así que si se da en una de esas me llego por allá. ¿Quién sería dice? buenísimo. Si Ojalá. Dios quiere y podemos volver pronto, la vamos a llevar. Sí, ya va a ser pronto, yo creo. Ojalá que Ojalá. sí. Está bien. Hola, Doc. Hola, bueno, impecable la conferencia, la he escuchado, me ha servido muchísimo, doctora, ¿eh? Muy buena, muy bueno. Y Aníbal es el mejor alumno, el que levanta la mano siempre. Muy bien, Aníbal, ¿eh? Un grosso, Aníbal. Doctora Carla, usted sabe que Aníbal está a 250 kilómetros de Tartagal y a ¿cuántos? 700 kilómetros de Salta, ¿no? En un paraje que realmente llegar hasta allá, ahora están en un lugar que no se puede acceder por la lluvia, ¿no? Así que bueno, le agradezco muchísimo, doctora Carla, Aníbal, muchísimas gracias. Gracias, Eli, por darme la palabra. Un placer, Doc. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Bueno, y si no hay otra pregunta, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda. Me decía Jacqueline que se refería con su pregunta sobre los biológicos. ¿Cómo era la pregunta? La cantidad que se debe tener en cuenta por cuánto tiempo. Los biológicos, en general, considerar que la artritis reumatoide es una enfermedad crónica, es decir, es como la diabetes o como la hipertensión. O sea, si nosotros tomamos remedios, podemos estar bien, pero si no tomamos remedios, en general la enfermedad recae. Mi experiencia, nosotros le damos los biológicos a los pacientes que no han respondido metotrexato y leflunomida, o sea, que tienen artritis que son importantes, porque los biológicos son una medicación costosa, más de 150.000 pesos por mes. Entonces, como los pacientes son, digamos, pacientes severos, en general no lo podemos retirar. A veces lo podemos espaciar en dos, por ejemplo, adalimumab, si se da cada 14 días, tengo algunos pacientes que lo toman una vez por mes, o tofacitinib, que es una pequeña molécula, si son 10 miligramos, algunos toman 5, pero no creo en nuestro país que el paciente que acceda a un biológico pueda dejarlo porque son pacientes severos. En otros países que tienen otras economías, pueden empezar con biológicos pacientes que tienen enfermedad menos severa y a lo mejor lograr la remisión y salir del biológico y pasar a un metotrexato o suspenderle el biológico, pero en la experiencia nuestra no. Se sigue. Bueno, si no hay otra pregunta, creo que estuvo todo más que claro. Gracias a Aníbal por su participación, como dice el Doc Nolasco, el mejor alumno. Y esperamos que todos puedan en algún momento compartir sus experiencias y poder levantar la mano y hablar como lo hace Aníbal, que ya perdió la vergüenza. Muchísimas gracias, Doc. Desde el primer momento súper predispuesta a esto. Te hablé sobre la hora casi y bueno, y siempre estuviste muy, muy predispuesta y
y nos ayudaste un montón, así que te esperamos pronto por allá. Yo te voy a tener al tanto de si se da algún próximo viaje este año, si Dios quiere, y el COVID nos permite. Y bueno, desearles felices Pascuas la semana que viene, y que todos tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias por estar hoy, y Doc, de nuevo, agradecerte un montón por esta clase de hoy. No, de nada, felices Pascuas, saludos a todos. Muchas gracias por escuchar y por participar. Aníbal, gracias a todos por las preguntas. Gracias, Eli. Hasta luego. Un beso grande. Chao, chao. Buen fin de. Igualmente.